Amén, amados. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga este día con su palabra. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo, agradecidos por tu amor y por tu fidelidad. Agradecidos, Señor, porque verdaderamente eres un Dios grande, fiel y maravilloso. Por cómo obras en nuestras vidas, Señor. Por cómo cada día, Señor, tú estás edificándonos en tu palabra eterna. Gracias, Dios, por ello. Este día estamos, Señor, con el corazón dispuesto una vez más para recibir tu palabra y seguir siendo edificados. Queremos, Señor, seguir recibiendo tu palabra para ser llenos de tu Espíritu, Señor. Porque tu palabra, Señor, viene a través de ese poderoso mover de tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, Señor amado. Tu palabra y tu Espíritu, Señor, son esa combinación poderosa para hacer de nosotros aquellas personas a las que tú has llamado a ser más que victoriosas en tu nombre, Señor. Y eso es lo que anhelamos ser cada día en nuestro caminar contigo. Gracias, precioso Dios. Recibe toda honra y toda gloria este día, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a continuar compartiendo nuestro ciclo de mensajes sobre la vida de Jesús. No hay cosa más apasionante que hablar de Jesús, ¿verdad? No hay cosa más hermosa que vivir con Jesús en nuestras vidas. Que Él guíe nuestro corazón, que Él guíe nuestras pisadas, que Él guíe nuestro ser entero, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Este día vamos a hablar acerca de la compasión de Jesús. Vamos a ir a una escritura en Lucas capítulo 7, versos 11 al 15 como nuestro texto de referencia para entender cuánta compasión Jesús tiene por la gente, cuánta compasión Jesús tiene por cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen en la escritura entonces. Lucas capítulo 7, versos 11 al 15, dice así: Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: Joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Es una historia maravillosa, es una historia que nos habla del dolor, de la angustia de una madre, pero al mismo tiempo nos habla acerca del poder del Evangelio. El poder del Evangelio en nuestras vidas manifestada totalmente es aquel poder que trae esperanza a nuestras vidas, aquel poder que trae consuelo a nuestros corazones. Y en esta historia, amados, vamos a ver realmente algo conmovedor, una historia conmovedora en la que Jesús tiene compasión de una mujer que había perdido ya hace algún tiempo atrás a su marido y que ahora perdió a su único hijo. Jesús estaba entrando a la ciudad de Naín, como dice aquí la Escritura. Esta palabra Naín significa un lugar de pasto, significa una pradera y también significa un lugar deleitoso. Jesús estaba entrando a esa ciudad que tenía tales características. Es interesante, es algo que también suele pasar en la vida, en medio de gente que está simplemente deleitándose de las bondades de la vida, en medio de la gente que simplemente disfruta de todo lo que la vida puede ofrecerles, hay gente sufriendo un profundo dolor. Tal vez nos ha tocado vivir a nosotros mismos. Muchas veces, al no ser realmente conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros simplemente disfrutamos la vida, disfrutamos de la familia que Dios nos dio, disfrutamos de todo, disfrutamos de la salud que tenemos, pero no nos damos cuenta que en medio de ese Naín, o un lugar de pradera, pasto, o un lugar deleitoso, hay gente que está sufriendo. Amén. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder atender la necesidad de esa gente, para compadecernos de la gente que está sufriendo. Cuando todos se alegran, hay alguien que está sufriendo. Así ocurrió exactamente en aquel entonces, pero Jesús estaba allí. Y cuando Jesús esté presente, Él es el que va a traer esperanza a las vidas de las personas, por muy sufrientes que se encuentren, por mucho dolor que estén enfrentando en sus vidas. Jesús es siempre la esperanza para toda persona. Amén, amados. Y hay algo interesante en la Escritura. Este día vamos a ir a este relato del pasaje de Lucas que hemos leído. Nos habla en primera instancia que con Jesús iban muchos de sus discípulos
y una gran multitud. Aquí la palabra hace una clara separación entre dos grupos de personas. Un grupo estaba compuesto por muchos de sus discípulos y otro grupo por una gran multitud. Uno no sabe qué tipo de gente eran, pero era una gran multitud. Del primero de ellos, ¿no es cierto?, de los discípulos, podemos entender simplemente que era gente que amaban a Dios con todo su corazón. Era gente que servían o seguían a Jesús, no buscando beneficios materiales. No estaban buscando a Jesús simplemente por el pan que les diera. No estaban buscando a Jesús por la sanidad que necesitaban, sino ellos buscaban a Jesús en las propias palabras dichas de Pedro, porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. Amén. Amén, amados. Los verdaderos discípulos buscan a Jesús porque están buscando sus palabras, porque son palabras de vida eterna. No son unas palabras que simplemente van a traer un consuelo temporal a nuestros corazones, pero son palabras de vida eterna. Al escucharlas vamos a tener vida eterna nosotros. Y aunque no reciban cosas materiales, estos discípulos igual aman a Dios y están dispuestos a seguirle a Él. A pesar de cualquier circunstancia, por muy adversa que estén atravesando, los discípulos saben que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí están los discípulos, están firmes, caminan con el Señor, porque saben que solamente en Él está toda su esperanza. Los verdaderos discípulos de Jesús saben que necesitan de las cosas materiales para vivir, ¿sí o no? Pero ellos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, amados. Es importante que examinemos la Escritura. Es un relato hermoso, sí, nos habla del milagro que Jesús hizo, pero al mismo tiempo la palabra nos está hablando del contexto en el que Jesús hizo el milagro. Y así es como nosotros tenemos que analizar la Escritura, así es como tenemos que estudiar la Escritura en el contexto en el que viene. Y hablando de los discípulos, el verdadero discípulo es alguien que ama y busca a Dios de manera incondicional. Amén, amados. ¿Cuántos son verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cuántos están buscando a Dios de manera incondicional? El verdadero discípulo de Jesús sabe que sin Dios nada puede hacer, sin Jesús nada podemos hacer. Ese es el verdadero discípulo y dice la palabra que había un gran número, muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús aquel día. Pero también nos habla del segundo grupo de personas, de una multitud de gente que seguía a Jesús. ¿Quién sabe por qué razones? Solo Dios sabe los corazones de las personas que están llenando las iglesias. Muchas de ellas no verdaderamente porque aman a Dios o porque estén buscando aquellas palabras en las que hay vida eterna. La gente va a buscar a Jesús por diferentes razones. Entre ellos estaban personas que solo querían tal vez llenar su curiosidad, porque de pronto alguien les dijo que Jesús estaba sanando, que Jesús estaba haciendo cosas maravillosas, que Jesús estaba multiplicando alimentos y la gente quería simplemente satisfacer esa necesidad de curiosidad. Amén. Muchos curiosos que querían ver simplemente lo sobrenatural, los milagros sobrenaturales que Jesús hacía. Allí estaban a ver qué será lo próximo que haga Jesús. Hay gente que simplemente va a la casa de Dios a buscar cosas sobrenaturales, pero no está buscando al Dios sobrenatural. Esto es impresionante. Otros seguían a Jesús simplemente porque Él les dio de comer. Entonces decían, bueno, aquí está el negocio, Jesús nos da de comer. Es interesante, importante que lo busquemos a Él porque siempre tendremos comida. Hay gente que simplemente está interesada en satisfacer sus necesidades físicas y materiales. Ellos no están buscando satisfacer sus necesidades espirituales, sino simplemente están enfocados en lo material y lo temporal de esta vida. No están enfocados en lo espiritual y en lo eterno, que es lo que nosotros tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. Amén. Por eso dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa que busquemos primeramente satisfacer todas nuestras necesidades espirituales, porque estas son eternas. Amén. Y que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en lo eterno. Así es como tenemos que caminar como hijos de Dios, porque lo demás sabemos que viene por añadidura. Dios sabe de nuestras necesidades y sabe de las necesidades de un pequeño pájaro. ¿Cómo no va a saber de nuestras necesidades si somos hijos suyos?
Aquella multitud de gente no estaba buscando satisfacer sus necesidades espirituales, simplemente estaban buscando lo temporal. Si hay mucha gente en este tiempo que busca a Dios simplemente para satisfacer lo temporal. Simplemente va buscando solucionar sus problemas, problemas de toda índole. Indudablemente la gente tiene, nosotros tenemos problemas de toda índole, ¿sí o no, amados? Sí, pero no podemos buscar a Dios simplemente para que solucione nuestro problema, porque esa gente que una vez encuentra la solución de su problema, nunca más vuelve a los pies de Dios. ¿Verdad? Es como aquellos hombres leprosos. 9 de ellos que después de ser sanos se fueron por su camino, no les interesó Jesús. Si hay mucha gente que simplemente busca lo suyo, lo temporal, pero no están interesados realmente en caminar con Jesús, no están interesados en amar a Jesús, no están interesados en buscar a Jesús, no están interesados en glorificar a Jesús. Por eso nos habla de estos dos grupos de gente. Aquí la Escritura es clara para enseñarnos a nosotros en qué grupo estamos. ¿En qué grupo están ustedes? ¿Entre la multitud o entre los que son discípulos de Jesús? Espero que sí sean discípulos de Jesús. Amén. Y es hermoso, quiero hacer un paréntesis en esto. Ver gente reunida aquí, que por cierto nuestro lugar de reuniones es bastante distante, ¿no es cierto? Es bueno que la gente venga a un lugar distante, no están buscando la comodidad, la cercanía a su casa, no están buscando una cercanía de algo que simplemente digan, bueno, yo asisto a una iglesia de aquí a 1 milla de distancia a mi casa o 2 millas máximo. Tampoco están buscando la comodidad de un horario, ¿verdad? Eso nos habla simplemente de gente que viene porque está buscando a Dios. Gente porque está buscando no la cercanía de su casa, pero sí está buscando la cercanía de la palabra de Dios. Amén, amados. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Cada día tenemos que buscar la palabra. Y como dice el apóstol Pablo, tenemos que nosotros buscar y al mismo tiempo, de parte nuestra como pastores, enseñar toda la enseñanza de Jesucristo. Todo el consejo de la palabra del Señor. Nuestro deseo como iglesia es ser verdaderamente una iglesia que tenga pasión por la palabra de Dios. Amén, amados. No solamente es nuestro eslogan, pero sí debe ser nuestro estilo de vida, una iglesia que tenga pasión por la palabra de Dios. Amén. Porque así podremos reconocer como Pedro reconoció. ¿Dónde podemos ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro nos dijo, ¿dónde podemos ir, Señor? Porque nadie más hizo tantos milagros maravillosos. No. A él no le estaba impresionando tanto los milagros que Jesús hizo, como que el valor de aquellas palabras, porque eran palabras de vida eterna. Amén. Lo temporal es pasajero, pero las palabras de Dios son palabras que tienen valor de vida eterna. Son eternas, amados hermanos. ¿Por qué buscamos la palabra del Señor? Porque sencillamente en ella tenemos salvación y tenemos vida eterna. Amén. Todo lo demás es añadidura, que el Señor nos sane, que el Señor nos dé alimento, todo es añadidura. Y por supuesto, si nosotros estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, de pronto el Señor va a empezar a solucionar todos los problemas familiares, matrimoniales, cualquier tipo de problema. Si tú caminas con Jesús, no hay forma de que tú sigas cargando esos problemas del pasado. Jesús viene a ordenar tu vida, Jesús viene a restaurar tu vida, Jesús viene a traer ese orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden. Amén, amados. Volvamos al relato de Lucas. En el verso 12 del capítulo 7 dice, cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda, y mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. La muerte aquí está acechando a una mujer, y la muerte está acechándonos a todos nosotros. Tarde o temprano todos moriremos. Nadie se escapará a la muerte, ¿verdad? ¿Somos conscientes de ello? Aquí tenemos la historia de una madre que fue consolada por Jesucristo, pero ella estaba viviendo un momento muy difícil, porque saben que la muerte trae verdaderamente tristeza. La muerte trae desconsuelo, la muerte trae dolor al corazón, y eso era lo que aquella mujer estaba experimentando aquel día. Quiero preguntarles, ¿cuántos están verdaderamente preparados para enfrentar la muerte? Un silencio total. La muerte no siempre viene con aviso, a veces viene repentinamente. Hoy estás aquí, mañana
No sabemos. Amén. No tenemos certeza. Por eso tenemos que estar preparados para enfrentar la muerte. Todos los días debemos estar preparados. ¿Quién no ha sentido el dolor que causa la muerte de un ser querido? Todos hemos experimentado por eso, porque todos hemos perdido un papá, una mamá, un abuelo, un hijo, un tío, una tía, familiares. Todos hemos enfrentado, todos hemos pasado por ese tiempo de dolor. La muerte simplemente llega de manera inesperada. La muerte no está preguntando cuántos años tienes ni qué actividades estás realizando, porque si estás realizando una actividad importante tendré que detenerme. No, no. La muerte llega simplemente sin aviso. En este caso dice que el muchacho era un jovencito. Él murió. Y nos habla también aquí la escritura de que este era hijo único de su madre. Y la madre ya había pasado por un dolor bastante intenso porque era viuda. ¿Qué significa que es viuda? Que perdió al amor de su vida, a su esposo. Ya pasó por un tiempo de dolor. Experimentó lo que puede provocar el dolor de la muerte. Pero me imagino que después de perder a su esposo, ella simplemente veía a su hijito, a su pequeño niño correr por la casa y era la esperanza de ella. Era lo que verdaderamente le daba ese aliento de vida cada día y decía, esta mujer vale la pena esforzarme, vale la pena luchar por él. Yo sé que como mujer sola tendré que pasar situaciones difíciles. Recuerden que en aquel tiempo el hombre era el todo en la casa. O sea, la mujer no trabajaba, no traía el sustento para la casa, sino simplemente se ocupaba a las labores de la casa. Y perder a un esposo era realmente algo bastante doloroso en aquel tiempo. Sin embargo, esta mujer dijo, no importa, yo voy a luchar. Y vale la pena luchar por un hijo, ¿sí o no? Vale la pena esforzarnos por educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, ¿sí o no? Y esta mujer estaba enfocada en eso. Porque después de la muerte de su esposo, su ilusión era su hijo. Amén. Yo sé que muchos padres tienen como su ilusión a sus hijos. Tal vez perdieron un ser querido, el esposo, la esposa, los padres, pero están enfocados en algo, en lo que tienen, la persona que está cerca de ti. Sin embargo, el dolor era intenso porque lo único que tenía en la vida, su único hijo, también había muerto. Allí estaba el desconsuelo de esta mujer era total. Era simplemente un momento de bastante dolor que estaba ella atravesando. Esa era la situación. Me imagino que ustedes conocen muchas historias de padres que tuvieron ese dolor o experimentaron esa situación bastante difícil de perder a su propio hijo, a su hija, o perder hijos incluso. Conozco un padre que hace más de 15 años, después de la muerte de su hijo, todavía sigue sin poder enfrentar lo que significa realmente esa idea clara de que ya tu hijo murió. Este padre todavía no quiere aceptar que su hijo ha muerto. 15 años después de la muerte de su hijo, todavía el cuarto sigue intacto, con todas sus cosas, y nadie puede entrar a ese cuarto. Hay gente que no sabe manejar el dolor, y una de estas personas es este amigo, que difícilmente puede alguien hablarle a su hijo o de su hijo muerto. O sea, nadie, eso es simplemente intocable, nadie tiene que hablar de ese tema. Si entre comillas alguien mete la pata y dice algo de su hijo y cómo fue que tu hijo murió, y ese hombre simplemente se transforma, se desfigura. La muerte provoca un gran dolor y mucha incertidumbre en el corazón de los padres. Así estaba el corazón de esta mujer, simplemente un corazón bastante doliente, un corazón que tal vez no encontraba consuelo para ese momento. En situaciones así mucha gente suele decirle al Señor, Dios, ¿por qué permitiste que mi hijo muera en un accidente? ¿O por qué permitiste, Dios, que la enfermedad tocara
el cuerpo de mi esposo, de mi esposa? ¿O por qué permitiste que lo que más amaba, que eran mis padres, te los hayas llevado? Pero la palabra de Dios dice que el sufrimiento nos lleva a nosotros hacia la madurez. Amén. El sufrimiento nos lleva al crecimiento espiritual de nuestras vidas. En el sufrimiento podemos ser fortalecidos y el sufrimiento nos lleva básicamente a estar en contacto con Dios. Amén. A entender con claridad que solamente Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que tarde o temprano el esposo te faltará, la esposa te faltará, los hijos te faltarán, los padres te faltarán. Que tarde o temprano, porque somos seres humanos, seres que somos no infinitos, sino finitos, que moriremos. Sin embargo, el dolor nos lleva a verdaderamente reconocer que sin Dios nada podemos en esta vida, que nosotros dependemos al 100% de Dios. Solamente en ese tiempo de dolor podremos entender también el corazón del Padre, porque el Padre Celestial sufrió por nosotros. Sufrió el dolor de ver morir a su propio Hijo. Y en una muerte, no cualquier muerte, como la que nosotros podemos ver usualmente que pasa en nuestro entorno. Esa muerte fue horrenda, esa muerte fue dolorosa, fue una muerte que trajo mucha humillación a Jesucristo. No solamente dolor, sino humillación, quebranto. Solo así podremos entender verdaderamente el valor del amor del Padre. Mucha gente no entiende el amor de Dios, el amor de ese Dios, de ese Padre celestial que tenemos nosotros. Hasta que realmente podemos entender la propia situación, la propia vivencia nuestra, cuando solamente vemos a nuestros hijos enfermos, ahí estamos con el corazón destrozado. ¿Cuántos padres hemos experimentado eso? ¿Cuántos hemos pasado por ese tiempo de dolor? Allí es donde tenemos que entender, ahí es donde tenemos que valorar aquella palabra poderosa que dice, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para eso Jesús dio su vida y el Padre con dolor tuvo que enfrentar aquella situación difícil de ver a su propio Hijo morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo, al creer en Jesucristo, no nos perdamos y no tengamos vida eterna. Amén, amados. Un hombre en medio de su dolor le dijo a Dios, Dios, ¿dónde estabas el día que mi hijo murió? Dios le respondió, él le dijo, yo estaba en el mismo lugar el día que mi único hijo fue azotado, maltratado, escupido y muerto en la cruz para llevar los pecados de la humanidad, en ese mismo sitio de dolor. Y muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Por qué permitió Dios? Dios está allí, siempre está allí, con el corazón dolido, con el corazón quebrantado. Está allí Dios. Amén. Dios no es ajeno a nuestras situaciones difíciles, a nuestros padecimientos, a nuestro dolor. No es ajeno. Él conoce porque Él mismo sufrió. El corazón de un padre doliente y que sufría, podemos entender a través de la muerte de su propio Hijo. Amén. Por eso dice que el Señor se compadece de nosotros porque sabe lo que realmente significa sufrir. Y su Hijo muriendo por los pecados que no eran suyos. Muriendo injustamente. Volviendo a este cuadro de la mujer, parece que definitivamente el futuro de esta mujer era incierto. Parece que esta mujer no tenía más esperanza de vida. Parecía que lo único que le quedaba por delante simplemente era enfrentar ahora la soledad, enfrentar la tristeza, enfrentar una situación bastante difícil que es el desamparo. Ella estaba, me imagino, pensando en todo eso. Pero ya les dije, amados hermanos, ya les dije que el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio trae esperanza a nuestras vidas. El Evangelio trae verdaderamente la luz a nuestras vidas. Amén. El Evangelio trae y nos da una razón de vivir. Aquí estamos nosotros simplemente porque en el Evangelio hemos encontrado nuestra razón de vivir. Muchos de nosotros tal vez ya no teníamos un norte, no teníamos un horizonte, no sabíamos qué hacer en esta vida. Pero Cristo vino para traernos una razón de vivir. Él vino a traernos esperanza a nosotros. Y Lucas 7:13 nos dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores.
cuando el Señor la vio. No olvidemos que una multitud rodeaba a esta mujer. El pueblo entero estaba allí. Era también la costumbre de aquel tiempo acompañar a la persona doliente. Había una multitud rodeando a la mujer. Pero dice, cuando el Señor la vio, a pesar de la multitud que la rodeaba, Jesús la vio. Amén. Jesús te ve. Tal vez estás rodeado de muchas personas, pero Jesús te está viendo a ti específicamente. Tal vez digas, oh, nadie se interesa por mis problemas, por la situación que estoy viviendo. Nadie. Dios te está viendo. Amén. No importa tu condición. Y aquí la Escritura también es clara. Y no dice que la mujer pidió ayuda a Jesús. No dijo, Jesús, mira cómo estoy sufriendo. Pero Jesús la vio. Amén. Muchas veces nosotros ni siquiera estamos buscando a Dios y Jesús viene y nos encuentra. Dice la palabra que Abraham no estaba buscando a Dios, pero Abraham vino, Dios vino al encuentro de Abraham. Amén. Muchos de nosotros no estábamos buscando a Dios. No teníamos la intención mínima de buscar a Dios, pero Dios nos encontró. Esta mujer no estaba pensando en Jesús, pero Jesús estaba pensando en ella. No estaba pensando buscar un refugio en Dios, no. Pero Jesús sabía, con ese corazón compasivo, que Él podía darle una palabra de esperanza. Amén. Que Él podía transformar su vida, que podría transformar completamente su circunstancia, su situación. Él lo podía hacer y Él lo hizo. Y Él puede hacer también lo mismo con nosotros. Él puede transformar tu circunstancia y Él lo va a hacer. Amén. Simplemente tienes que creer en Él, simplemente tienes que apoyarte en Él y tienes que hacerlo con todo tu corazón. Y no digas, Dios no se interesa de mí. No digas, Dios está distante de mí. Y ni siquiera digas, es que realmente yo no hago los méritos para merecer que Jesús me vea. No importa cómo estés, si hagas o no méritos, Dios te ve. Y Dios está interesado en ti. Amén. Está interesado en tu corazón que está sufriendo. Él está genuinamente interesado. Jesús la vio. Jesús vio aquel momento, aquel cuadro difícil que la mujer estaba atravesando y se compadeció de ella. Amén. Es como si alguien en la calle está agonizando, te ve pasar, no dice ayúdame, pero tú te compadeces y dices, no puedo permitir que esta persona esté allí como está desfalleciendo, yo haré algo. Y llamas a la ambulancia y lo atiendes entre tanto y le das agua. Y en lo esencial, en lo primario, estás ahí ayudando a esa persona sin que necesite esta persona decirte algo. Simplemente te compadeces de ella. Amén. Ese es el corazón de Jesús y ese tiene que ser el corazón de los seguidores de Jesús. Tenemos que nosotros compadecernos de la necesidad de la gente. No necesariamente tienes que esperar que te pidan ayuda, simplemente hazlo. Amén. Sé ese buen samaritano que la palabra dice. Pasó y vio a un hombre que había sido de pronto interceptado en el camino por unos malhechores. Estaba agonizando y este hombre simplemente se compadeció de él. Así es como tenemos que ser nosotros. Jesús la vio y se compadeció de ella. Esta palabra compadecerse en griego se refiere a sentir en las partes más íntimas del ser humano, en lo más profundo del ser humano, un sentimiento por alguien. En este caso, lo que él experimentó es un dolor profundo, en lo profundo de su ser, en lo profundo de su corazón sintió compasión por esta mujer. Amén. Nos está hablando de eso, de las partes más internas del ser humano, del asiento donde están las emociones más profundas. Se refiere a lo más interno, allí donde se encuentran alojadas las emociones más íntimas, allí donde está alojado el dolor más profundo o también la alegría más extrema. Amén. En lo profundo, Él se compadeció. Esta compasión de Jesús no fue una compasión ordinaria, sino fue una compasión extraordinaria. Amén. No solamente fue como que si alguien está llorando, tú te sacas, bueno, le das un Kleenex, un papel, toma, límpiate. No. Nos está hablando de una compasión extraordinaria, porque el dolor de esta mujer fue algo que conmovió profundamente a Jesús. Amén. Nuestro Dios es un Dios compasivo. ¿Sí o no?
Nuestro Dios es un Dios misericordioso, es paciente, es tierno, es amoroso. Es un Dios que se conmueve por las necesidades de sus hijos. Amén. Amén, amados. Sí, Dios es un Dios compasivo. Se conmueve hasta las entrañas. Se conmueve el Señor hasta lo profundo de su ser. Entonces le dijo a la madre del difunto, no llores. Esta frase en labios nuestros, ¿qué significaría? Imagínense, ustedes llegan a un velatorio, ahí está la madre llorando por la muerte de su hijo. Tú te acercas a la madre, le dices, no llores. ¿Qué va a decir la madre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no llores? Si acaba de morir mi único hijo. Si acaba de morir la ilusión y la esperanza de mi vida, lo único que tenía. Lo único que me mantenía con vida acaba de morir y dices que no llore. ¿Verdad? Sí, simplemente una expresión en nuestra boca sería bastante tonta, ¿verdad? Decir a alguien no llores. Pero ¿qué significaba esta frase en la boca de Jesús? Esperanza. Amén. Significaba esperanza. No llores. Y me imagino que el rostro de la mujer empezó realmente a llenarse de esperanza. Eso es lo que el Evangelio trae a nuestras vidas. La palabra dicha por Jesús trae esperanza a nuestras vidas. La palabra dicha, la palabra que sale de la boca de Jesús trae esperanza y salvación a nuestras vidas. Amén, amados. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todas las buenas noticias de Jesús vienen a través del oír la palabra del Señor. Amén. Por eso estamos aquí, porque realmente tenemos el corazón dispuesto para recibir aquellas palabras que salen de la boca de Jesús. Amén, amados. Nosotros no creemos en milagros porque simplemente porque la gente dice o porque no dice. Nosotros creemos en milagros porque la palabra de Dios dice que Él vino para hacer estos milagros en nuestras vidas. Mucha gente podrá decir, los milagros ya fueron para el tiempo de los apóstoles. Otra gente dice de todo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. El mismo que consolaba a aquella mujer, el mismo que resucitó al hijo de esa mujer, es el mismo que este día también quiere resucitar a nuestros hijos, espiritualmente hablando, o físicamente también puede hacerlo. Amén, amados. Es el mismo que quiere hacer las mismas obras, maravillas y señales que simplemente nosotros creamos. Esa es la condición que está esperando. Amén, amados. ¿Qué es lo que está produciendo aflicción y dolor este día en tu corazón? ¿Qué es lo que está trayendo desesperanza a tu corazón? Tus hijos tal vez están perdidos, están rebeldes, distantes a Dios. O tu marido sigue con el corazón endurecido. O tus padres simplemente están tan arraigados en la tradición religiosa. ¿Cuál es la situación que provoca dolor a tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo que este día tengas sufrimiento en el corazón? Yo quiero decirte este día que Dios sigue consolando el corazón de la madre, del padre, de la esposa, del esposo, el corazón de los hijos. Dios sigue consolando. Amén. Dios sigue consolando a los desconsolados. Verso 14 de este capítulo 7 dice así: luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Estas palabras salían de la boca de Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad? Se acercó al féretro y le habló al joven con toda naturalidad: joven, levántate, levántate. Amén. Es lo mismo que Él quiere hacer, acercarse a ti, acercarse a tu problema, la situación que estés atravesando, y Dios dirá lo que no es como si fuese. Porque ese joven estaba muerto. Y Jesús le dijo: levántate, levántate. ¿Habrá algo imposible para Dios? Amados, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Digan no, no y no y no. ¿Por qué estamos sufriendo entonces por las circunstancias que estamos atravesando? ¿Por qué hay desesperanza en nuestro corazón cuando este día tenemos que poner nuestra esperanza en Jesús? Amén, amados. Hay un relato paralelo
de una historia similar. Vamos a irnos hasta Juan, capítulo 11, versos 17 al 27. Dice aquí la Escritura: cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí estamos en otra situación, que también la muerte provoca dolor. Y Marta y María estaban simplemente desconsoladas, estaban llorando, y el pueblo acompañándolas en su dolor. Sin embargo, a través de este relato podemos ver que Marta tenía fe en Jesús como sanador. Señor, yo sé que si tú estuvieses o hubieses estado con nosotros, mi hermano no moría, porque yo vi cómo sanabas a los enfermos. Seguramente viendo a Lázaro enfermo, tú lo sanabas inmediatamente. Esa era la conciencia, ese era el concepto que tenía Marta de Jesús como su sanador. Amén. Pero todavía no conocía quién era verdaderamente Jesús. No solamente tenía poder para sanar, pero también tenía poder para levantar a un muerto. Amén. Muchos de nosotros hemos vivido milagros que Jesús hizo en nuestras vidas. Tal vez estos milagros son pequeños, y al ver tus problemas un poco más grandes de tus milagros pequeños, dices: ay, esto está difícil. Simplemente quiero recordarte que Dios es un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada difícil ni nada imposible. Amén. En este verso también podemos encontrar la necesidad de que Jesús tenía que morir. Jesús en este caso estaba en un pueblo distante. Y Marta dice: Señor, si solamente hubieses estado aquí con nosotros, mi hermano no hubiese muerto. Entonces Jesús ve la necesidad que él tenía de morir, porque en ese momento estaba limitado a un cuerpo natural. Amén. Jesús en aquel momento no podía estar en Jerusalén y en Betania al mismo tiempo, no. O estaba en Betania o estaba en Jerusalén. Por eso él dijo: tengo que morir. Amén. Jesús tenía que morir porque al resucitar él tendría un cuerpo glorificado que estaría en todas partes al mismo tiempo. Amén, amados. Esa es la muerte de Jesús. Vino para morir por nuestros pecados. Y a través de su muerte nosotros podemos encontrar todos estos maravillosos beneficios. Para recibir la bendición de Dios ahora no tienes que viajar a Corea. Para recibir la bendición de Dios no tienes que viajar a Canadá, ni siquiera a Colombia. No tienes que viajar a ninguna parte, porque para recibir la bendición de Dios solamente tienes que tener un corazón contrito y humillado. Allí donde estés, allí donde te postres delante del Señor, Dios te bendecirá, porque Dios está en todas partes. Amén. Entonces Jesús decía: yo tengo que morir, porque tengo que traer este beneficio a la gente. Amén, amados. Dios está en todas partes. Donde cualquier persona invoca su nombre con sinceridad, allí está Dios. El momento que tú lo invoques con sinceridad, ten la certeza de que allí te responderá Dios. Amén. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Eso es lo que ella sabía. Claro, era una mujer que
escuchaba las palabras de Jesús y Jesús seguramente le enseñó a ella, a su hermana y a Lázaro, a toda la familia acerca de estos temas que tienen que ver con la resurrección en el tiempo final. Y sí, yo sé, le dice, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esta faceta tú no sabes, pero quiero que sepas. Y es así como, por ejemplo, Job nos dice, yo no conocía esta faceta de Dios, o yo no conocía en tal dimensión a Dios, yo solamente había escuchado hablar de Dios, pero mis ojos no lo habían visto, vale decir, yo no había experimentado estas cosas tan maravillosas, tan profundas y sobrenaturales. Pero solamente a través del dolor, a través de la muerte podemos nosotros entender cuán poderoso es Jesús, cuán poderoso es Dios. Cuando creímos en Jesús, Él solucionó el problema de nuestra muerte espiritual. Estamos muy cerca a celebrar la Pascua, ¿verdad? La muerte de Jesús. Pero a través de su muerte, Él vino a solucionar nuestro problema de nuestra muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual, amados hermanos? Que nosotros estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados. Y si Jesús no moría en esa cruz, nosotros simplemente no hubiésemos tenido vida espiritual. Amén. Hubiésemos seguido muertos en nuestros pecados. Entonces Él dijo, yo tengo que morir y resucitar, porque a través de su muerte y su resurrección tendríamos esperanza de vida nosotros. El problema de la muerte espiritual sería resuelto. Ese día en la cruz del Calvario resolvió para nosotros ese problema que teníamos. Ahora nuestra relación con Dios está restaurada. Ahora en Cristo tenemos vida nueva. Ahora en Cristo tenemos vida eterna. Ahora podemos disfrutar de nuestra comunión con Jesús porque Él un día murió por nosotros. Amén, amados. Pero no solamente que la muerte espiritual está resuelta, sino que también algo maravilloso. Está garantizada que en el futuro la resurrección de nuestro cuerpo físico, este cuerpo, ¿pueden pellizcarse cada uno este día? Significa que están vivos. Este cuerpo físico un día tendrá un cuerpo glorificado. Y si morimos hasta antes que el Señor venga, este cuerpo físico resucitará. Amén. También está garantizada que en el futuro la resurrección de nuestro cuerpo físico se dará. Amén. La muerte de Cristo vino a solucionar también este problema. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, los que mueren en Cristo no mueren en realidad, sino solamente duermen. Porque no hay más separación de Dios. Amén. Pablo lo dijo así en 1 Corintios capítulo 15, verso 55, hablándonos de esta garantía que tenemos de la resurrección de nuestro cuerpo físico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está? Fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Volvamos a Juan, capítulo 11, versos 28 al 37, nos dice, dicho esto, Marta fue y llamó a María. Recuerden que María se había quedado en su casa. Su hermana estaba allí, se acercó a su hermana y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Hay de todo en la viña del Señor.
¿verdad? Hay de todo, habemos de todo en la viña del Señor. Unos que estaban conmovidos por las lágrimas de Jesús y otros que ni siquiera las lágrimas de Jesús los conmovió. Y imagínense qué menosprecio, ¿no es cierto? Qué despectivos. Y no podía hacer tal cosa. Que abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que muriera Lázaro. Hay gente que no entiende que Dios es soberano. Amén. Y en su soberanía Jesús sabía lo que tenía que pasar. Sabía. Y sabía que esta situación de dolor iba a producir un gran gozo, no solamente en esta familia, sino también en todo el pueblo, en toda la nación. Muchas veces nosotros no sabemos verdaderamente las cosas, no podemos entender porque no estamos viendo las cosas con los ojos espirituales que Dios ve. Pero Dios a veces simplemente permite que las cosas pasen, porque detrás de cada situación difícil hay una enseñanza grande para nuestras vidas. Amén, amados. Detrás de cada circunstancia difícil hay una gran enseñanza de parte de Jesús. Pero a través de la Escritura podemos ver muchas cosas que a veces se nos pasan por alto. Ahí está, ahora no es Marta, sino María la que va al encuentro de Jesús. Y al ver, de pronto al encontrarse con Jesús, ¿qué hizo María? Dice, se postró ante sus pies. ¿Saben qué significa esto? Significa una profunda adoración. Eso significa reverenciar a Dios, significa reconocer a Dios en nuestras vidas. ¿Qué estaba experimentando en ese momento María? Dolor, intenso dolor porque su hermano. No nos habla de que María y Marta tuvieron esposos, pero tal vez Lázaro él era como el padre de familia, el que proveía para ellas. Pero este día ya no estaba más con ellas. Pero a pesar de ese intenso dolor que María estaba atravesando, estaba experimentando en ese momento, dice, se postró a sus pies. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer el día de tu dolor más intenso? ¿Qué tienes que hacer el día de tu mayor sufrimiento? ¿Qué tienes que hacer? Simplemente postrarte a los pies de Jesús. Eso significa una profunda adoración a Dios, una profunda adoración, un profundo reconocimiento a Dios. Simplemente decirle, Dios, confío plenamente en ti, te adoro porque tú eres mi Dios, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres el todo en mi vida. Si tú estás conmigo, todo estará bien. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el tiempo de dolor, amados hermanos? No podemos dejarnos llevar por el dolor, por la tristeza. No podemos irnos simplemente juntamente con el dolor. Nosotros tenemos que postrarnos a los pies de Jesús. María se postró ante los pies de Jesús. Y Jesús, al ver este cuadro de tristeza, lloró. Obviamente que las lágrimas conmueven. Jesús vio a María llorar. Y esas lágrimas traían una profunda tristeza. Y conmovido Jesús lloró. Déjenme decirles que tenemos un Dios compasivo. Jesús es compasivo. Amén. Él se conmueve al ver la condición de nuestro dolor. Él se conmovió allí ante la tumba de Lázaro y al ver a María llorar y a la gente también desconsolada al llorar. Jesús no lloró por el muerto, porque Él sabía que lo iba a resucitar. ¿Saben por qué lloró Jesús? Por el efecto del pecado. Porque el pecado produce muerte. Porque estaba Lázaro muerto. Por el pecado. Porque un día nuestros padres morirán, o nosotros moriremos, o nuestros hijos morirán. Por lo mismo, por el pecado. La paga del pecado es muerte. Ya les dije, Jesús, o Dios, en el principio no hizo al ser humano para que muriera. Pero el pecado nos está cobrando factura a todos. Por eso tenemos que enfrentar situaciones de mucho dolor. Pero solamente recordemos que Jesús es un Dios compasivo. Conoce nuestro dolor y Él también llora con nosotros. Y en ese momento de tu intenso dolor, Él está llorando contigo. No digas, Señor, ¿dónde estás? O no le digas, ¿dónde estabas? Simplemente dile, Dios, sé que estás aquí. Sé que tú también te estás conmoviendo por mi dolor.
Sé que estás llorando juntamente conmigo. Sé que estás aquí, Señor. Tenemos un Dios cercano. Él conoce la necesidad de todas las personas aquí, mucho más de sus hijos. Mucho más cuando sus hijos sufren y lloran. Dios conoce esa necesidad. Dios conoce. Él es un Padre cercano para nosotros. Y volviendo a la historia anterior, Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Pueden imaginarse el consuelo que recibió aquella madre? ¡Qué regalo más maravilloso estaba recibiendo esta mujer! El hijo que estaba muerto ahora le dice: mira, toma, disfruta, gózate, alégrate. Y es lo que Dios quiere hacer, traer esa alegría a nuestros corazones. Él quiere consolarnos este día. Él quiere secar las lágrimas tuyas cada día. Y hasta que Cristo venga seguiremos llorando. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Él está con nosotros. Y Él seguirá enjugando nuestras lágrimas. Y Él seguirá trayendo consuelo y esperanza y fortaleza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Él seguirá haciendo su obra en nosotros. Él seguirá compadeciéndose del que sufre. Él. Ese es el Padre compasivo que tenemos. ¿Cuántos están esperando un milagro de Jesús este día? ¿Cuántos necesitan un milagro de Jesús? Quiero invitarles a que se pongan en pie. Este es un momento precioso.